Segunda llamada, segunda. Esto es tercera llamada, tercera llamada. Sean todos bienvenidos. Principiamos. Hola, sean bienvenidos una vez más a una emisión de Miércoles de Chicharrón, aquí en ¿A poco no? Presentado por Jazmín Deneb y Mario Alberto. ¿A poco no? Comunicación de la ciencia. Conocimiento libre para todos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Tengan todos una excelente noche. Este día que es, no es martes, más bien, no es martes ni es jueves, sino que es miércoles. Y los miércoles pues tenemos miércoles de chicharrón. Mi nombre es Mario Alberto, soy cofundador de esto que se llama ¿A poco no? Estamos en www.apocono.mx, ahí en las redes sociales. Y en conjunto con Jazmín Deneb, pues hacemos estas locuras de estar presentando y divulgando y comunicando pues ciencia, ¿no? De todo tipo. ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, goles ahora van a ser poquitos. Y pues estamos ahí, ¿no? En la página electrónica. Vámonos a los productos. Para presentar el día de hoy, ahí en miércoles de Chicharrón. Los miércoles de Chicharrón. Ya llevamos un montón. Ahí ya está hasta abajo. Y, ¿por qué no? No está cargado. Ya ni la vuelan. ¿Por qué la tecnología nos traiciona? Ahí está. Entonces, el día de hoy vamos a tener colecciones biológicas, herramientas para la conservación, con nuestro invitado Adrián Arbizu Ruiz. Totalmente envivísimo, así que háganle preguntas de qué onda con las colecciones, cuántas hay, qué se colecta, o porque si entra el Panini, ¿no? O algo de eso de coleccionar. Pues total, usted pregúntele. También nos aventamos un par de goles, vamos rapidísimo a los goles. Esto es el día de 3 de diciembre. El día 3 de diciembre vamos a estar, como dice aquí, de pata de perro. Ahí vamos a andar ahora de pata de perro en la noche de las estrellas, pero en esta ocasión y recordando esta super foto. No, hombre, qué bárbaro, yo sí la pongo. Oh, no, no hay nada, no está la foto. Demonios. Ahí está. Esa es en las islas en el 2019, antes de que la pandemia nos atacara, o más bien nos atacó el COVID, o más bien nos atacó el SARS. Y ahora va a ser en el Zócalo, 3 de diciembre. Allá nos vemos 4 de la tarde hasta las 10 de la noche. Por favor, sigan redes sociales. Vamos a ir subiendo todo lo que vamos a tener ahí en esos días. En esas horas. Va a haber talleres, pláticas y relatos cortos de historias largas. Esto es la plática que tenga nuestro ponente. Unos chicos de colisionadores, ellos que se dedican a escribir, en donde es un club donde está Jazmín. Y ellos van a empezar a escribir ahí, a hacer lecturas bastante chidas. Entonces, a los que nos truje chencha, vamos, lo encuentro, ahí está, listo.
Y vamos, mandamos a la cámara principal con ustedes. Nos vemos al rato. Chaito. Y un miércoles más, estamos en el miércoles de chicharrón con el doctor Adrián Arbizu Ruiz. Adrián, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Gracias por la invitación. De nada, muchísimas gracias a ti por aceptar la invitación. Les recuerdo a todos los que están escuchándonos que pueden dejar dudas, comentarios o saludos en el chat. Estamos en ¿A poco no? Y también estamos en Ciencias TV en sus diferentes modalidades y le haremos el seguimiento a cada una de estas páginas para que al final de la charla pues les hagamos llegar estos comentarios a Adrián. Les recordamos que tenemos redes sociales, los invitamos a seguir, gustar, ponerle me gusta de Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, por supuesto, ¿a poco no? También tenemos LinkedIn porque nos gusta ñoñar y estamos ahí. También compartan esta charla para que pues más gente sepa sobre las colecciones biológicas. Y bueno, pues como les dije, está con nosotros hoy el doctor Adrián y les voy a platicar un poquito de él. Él es biólogo, es egresado de la licenciatura en biología con especialidad en ecología marina por la Universidad de Sonora. Posteriormente realizó estudios de maestría y doctorado en ciencias marinas y costeras en la Universidad Autónoma de Baja California Sur. Es miembro asociado de la Academia de Desarrollo Sustentable del Departamento de Investigaciones Científicas y Tecnológicas en la Universidad de Sonora y es el actual presidente de la Sociedad de Malacología de México. Él también ha participado en reuniones malacológicas nacionales y también internacionales, destacando las de Estados Unidos. Ha sido reconocido en concursos de fotografía y sus pasatiempos son la mecánica y también acampar. Muchísimas gracias, Adrián, por estar aquí. Pues esperamos que todos compartan esta charla, dejen sus dudas y comentarios y vámonos a un video y regresamos con la charla. Pues muchas gracias por estar aquí. Los dejo con el doctor Adrián Arbizu Ruiz, que nos hablará de las colecciones biológicas, herramientas para la conservación. Adelante, Adrián. Y pues en esta oportunidad más bien me dieron la oportunidad de platicarles acerca de las colecciones biológicas y cuál es la relación que tienen estas colecciones con la conservación de la biodiversidad. ¿Sí? Es una de las inquietudes, siempre me han gustado, bueno, es una de las inquietudes que siempre he tenido y creo que son bastante interesantes y sobre todo funcionales para poder comprender la biodiversidad. ¿Okay? Eh, Antes de entrar con los aspectos de las colecciones biológicas como una herramienta de la conservación, primero me gustaría que habláramos sobre qué es la biodiversidad y qué importancia tiene en relación con nosotros los humanos. Ese es siempre nos interesa eso. Y pues obviamente cómo está ligada a la misma riqueza de especies, ¿no? En ciertos lugares. También una vez tengamos eh, refrescado más bien estos conceptos, pues ya podremos describir las herramientas para poder comprender la biodiversidad, como son las colecciones biológicas. Ah, la biodiversidad o la diversidad biológica es considerada como la variedad de la vida que puedes encontrar en cierto lugar o un cierto sitio o una área determinada. Este concepto incluye varios niveles de organización biológica.
Puede abarcar desde la diversidad de especies de plantas, animales, hongos, hasta microorganismos que viven en un espacio determinado. También incluye su variabilidad genética, que también es bastante importante. También los ecosistemas de los cuales forman parte, las especies, los paisajes y las regiones en donde se ubican. ¿Sí? Además, la biodiversidad tiene ciertos atributos que son sumamente importantes de comprender, para comprenderla y para, bueno, que hay que considerar para poder comprenderla de una mejor manera. Estos atributos son tres. El primero podríamos considerar que es la composición. El segundo, bueno, no van en un orden tal vez, bueno, específico, pero sí están estrechamente ligados, que es la composición, la estructura y la función de esto. En composición, pues básicamente tenemos que es la identidad o la variedad de los elementos que lo constituyen, ¿no? Que esta incluye qué especies están presentes y cuántas podría haber. Después tenemos el otro concepto que es el siguiente atributo que es la estructura, que esto ya nos empieza a indicar cómo es la organización física o el patrón de los sistemas o del sistema de interés. Esto incluye factores como la abundancia relativa de las especies, la abundancia relativa de los ecosistemas y el grado de conectividad que puede haber entre ellos. Entre diversos más que pueden existir, pero esos son los de base. Y después tenemos las funciones, o la función, que son los procesos ecológicos. Aquí podríamos englobar ya a los procesos ecológicos y evolutivos. Esto podríamos incluir a la depredación, la competencia, el parasitismo, la dispersión, la polinización, simbiosis, etcétera, ¿no? Perturbaciones naturales, son una infinidad de conceptos. Pero bueno, para la comprensión de la biodiversidad, pues hay que tener claro que la biodiversidad es una garantía de bienestar y equilibrio en la biosfera. La biosfera es la capa de organismos que que el planeta Tierra tiene, que la cubre básicamente, ¿no? Entonces, los elementos que componen a la biodiversidad conforman verdaderas unidades funcionales que aportan y aseguran bastantes servicios básicos para la supervivencia de las comunidades que incluyen a los ecosistemas y sobre todo de nosotros. Bueno, no sobre todo, más bien, incluyéndonos a nosotros como especie. Y sobre todo con todas las modificaciones que como especie nos interesan. Entonces, finalmente, pues desde nuestra condición humana, la diversidad también representa un capital natural. Eso, el uso y el beneficio de la biodiversidad, ya que el uso, todo el uso que le hemos dado, que le hemos estado dando, le damos y le vamos a seguir dando a la biodiversidad, contribuye de múltiples formas al desarrollo de nuestra cultura y representa una fuente potencial para sobrevivir a necesidades que se pudiesen presentar. Entonces, considerando a la diversidad biológica desde el punto de vista de sus usos presentes y potenciales de sus beneficios, es posible agrupar los argumentos en tres categorías, ¿sí? Que sería la ecológica, la económica y la científica. Muy bien. Entre los beneficios ecológicos, los elementos que constituyen a la biodiversidad biológica de una manera son reguladores naturales de los flujos de energía y de materia, ¿sí? En este caso estamos dándole el papel que cada organismo tiene, o la función, o las actividades que tienen en el medio, y cómo es que influye entre los mismos organismos que la componen y los organismos, en este caso nosotros, que podemos aprovechar eso. Entonces, estos organismos cumplen una función importante en la regulación y en la estabilización de tierras o zonas de cualquier tipo. Un ejemplo de esto puede ser los manglares. En esta imagen que tenemos de lado izquierdo, podemos ver cómo en la parte superior se encuentra la parte de mar, una barrera verde de mangle, y después, pues, construcciones, o vamos a llamarlo de esta manera, la playa, sigue siendo la playa, ¿sí? Entonces, en la siguiente
imagen, en la imagen inferior podemos ver que no está el mangle y con las mismas condiciones que tenga las condiciones abióticas, vemos que el mar avanza hacia la costa. ¿Sí? Ahí estamos viendo un ejemplo claro de cómo es que el mangle puede dar un servicio, entre comillas, un servicio ecológico reteniendo esa energía que el mar tiene y sobre todo reteniendo la diversidad que el mangle que el mangle puede albergar. En este sentido, en este mismo ejemplo, si hay una tala excesiva del mangle, toda la biodiversidad que alberga está totalmente desprotegida y se va a perder, ¿sí? Porque va a avanzar y probablemente se quede pura arena o empiece a cambiar a otro tipo de ecosistema. Muy bien. La diversidad biótica de un sistema natural es uno de los factores determinantes en los procesos de recuperación y reconversión de los desechos de nutrientes. Entonces, en este sentido, si un sistema tiene una biodiversidad alta, es muy probable que pueda aguantar una cierta modificación o se pueda recuperar más rápido. Sin embargo, si su biodiversidad es baja o es un poco más delicada, vamos a llamarlo de esa manera, pues difícilmente podría llegar a una recuperación rápida o una recuperación de, siquiera de momento, ¿no? Ahora, además, algunos de los ecosistemas que presentan, perdón, algunos de ecosistemas, perdón, presentan organismos que son capaces de degradar o de acumular ciertas toxinas o de fijarlas en sus cuerpos que pueden ser tóxicos para los demás elementos dentro de la diversidad de los sitios. ¿Sí? Entonces, eso también puede llegar a ser un factor determinante para algunas especies en cuanto al uso que nosotros podemos darle o el beneficio que podemos encontrar en ellas. Es el caso de los organismos bioindicadores o algunos que llegan a ser bioremediadores, ¿no? Que es el caso de muchísimas plantas y algunos otros animales. Aún así, con el desarrollo de las tecnologías de la agricultura y la domesticación de animales, la diversidad biológica sigue siendo indispensable. ¿En qué sentido? Porque hay ideologías, bueno, yo creo que ya no están tan arraigadas, pero al momento es como que pues modificamos genéticamente algunas vegetales, algunas plantas o inclusive algunos animales podría llegar a ser el caso, que nos podría llevar a pensar que no necesitamos los servicios ecosistémicos como tal, pero eso es totalmente erróneo. Tal es el caso de la polinización entre las abejas, por ejemplo, que tienen un gran papel, un papel fundamental, podríamos llamarlo, en múltiples cultivos agrícolas. Entonces, no nos podemos descartar realmente de ellos y siempre vamos a estar ligados directamente con ellos. Muy bien. Entonces, en cuanto, perdón, disculpen. Am, ahora, los beneficios, en cuanto, entrando al tema económico, que es un poco agresivo esa parte, lo siento, la mayoría de las personas ven a la biodiversidad como un depósito de recursos útiles, ¿no? Para la fabricación de alimentos, productos farmacéuticos, am, lo que sea que se nos venga en la mente. Entonces, sin embargo, pues esos beneficios los podemos ver de manera de tres tipos. De manera de alimentos, que podrían ser todo lo que ya conocemos que viene de agricultura, que serían los granos, también plantas, incluso animales que los podemos usar directamente o los hemos usado o los estamos usando como alimento, pero también tienen otros usos, ¿no? Como el que hace rato estábamos platicando, que es la bioremediación o los bioindicadores, eso puede ser como alarmas ecológicas, o también o están los ejemplos de los animales que aún se siguen usando para trabajos, ya sea trabajos fuertes de carga o algunos otros más que pudiéramos siquiera imaginar o recordar en estos momentos.
Además, mantener la biodiversidad no solamente es importante por si en ella llegasen a existir especies nuevas o si se sabe que o se sospecha que todavía hay bastantes especies que no han sido descubiertas en ciertos sitios que se puedan aprovechar económicamente. También es importante mantenerla como una mina de genes, ¿sí? Esto va ligado a lo anterior que comentaba de que, oye, pues las tecnologías de agricultura, ¿no? Ellos están empeñados en tratar de sustituir. Realmente ya no se trata de sustituir a los servicios que se están, que aún hoy se obtienen, sino que es como una mejora, ¿sí? Es una mejora, ¿en qué sentido? En que, pues, esta mina de genes, que podríamos verla así, es una reserva de características bastante interesantes que pueden incorporarse si así se necesitara o si la misma investigación o la inquietud del científico es para mejorar ciertas cosas, tal vez el caso de ciertos individuos o ciertos factores, como es el caso de especies agrícolas, ¿no? Como casos de éxito del trigo, varios granos, frutos también, cucurbitáceas, sandías que ya no tienen semillas, o sea, todo depende de las necesidades que nosotros vayamos encontrando en el camino. Y todo obviamente por mera ingeniería genética. Y otra parte es la parte industrial, que esa creo que es es la que todos al momento de escuchar industrial, y si estamos hablando de biodiversidad, es como que la parte contraria, pero pues igual se ha ido avanzando de manera, de una manera paulatina para ir subiendo los grados o los grados de compromiso para poder mitigar las afectaciones que llegan a la biodiversidad, teóricamente. En este caso estaríamos hablando de combustibles, aceites, que incluyen pues, lubricantes, perfumes, tintes, casi o básicamente, si se encuentran en su casa, cualquier cosa que puedan ver a su alrededor, eso ya es industrializado, ¿no? Y en otro término, podríamos estar hablando del turismo o la parte recreacional, ¿no? En campo abierto, podríamos incluir algunos parques ecológicos, bosques o las periferias de ciertas ciudades que así lo permitan, donde la naturaleza, perdón, se vuelve un poco más salvaje y los animales son el atractivo, ¿no? Para las personas que prefieren esos lugares. Y pues esto quiere decir que el ecoturismo en particular está creciendo ofreciendo este tipo de actividades y asimismo es una gran herencia cultural, asimismo va ligada en gran parte a la herencia cultural humana, ¿no? En ese sentido podría ser, no sé, gastronómico, de manera educativa o espiritual, si así lo quieren ver, que algunas personas lleguen a ser de otro sitio de donde radican originalmente y tengan que trasladarse, y son zonas lejanas de las urbes. Entonces, todo eso está íntimamente ligado a la diversidad local o regional que podríamos estar encontrando en esos lugares. Entonces, también otra parte es los beneficios científicos, ¿sí? Se escucha un poco extraño eso de beneficios científicos, es como pedir permiso para hacer algo bueno, ¿no? Bueno, no siempre, pero o ver un beneficio en inquietudes que los investigadores llegan a tener. Entonces, en este sentido, la biodiversidad es importante ya que cada especie puede dar una pista, ¿sí? Puede dar una pista sobre la evolución de la vida o procesos ecológicos, como ya lo hemos estado mencionando anteriormente. Además, la biodiversidad ayuda a la ciencia a entender cómo funciona, ¿no? El proceso, pues ahora sí que de la vida en nuestro planeta y el papel que cada especie llega a tener en los ecosistemas. Eso es fundamental para que podamos implementar mejoras en los manejos de los recursos, que podamos tener acceso en un determinado sitio o en cualquier lugar que podamos tratar de explotar eso. Entonces, que ya podemos pasar a qué es una colección biológica, ¿no? Ya fue un buen preámbulo, pero pues bueno,
Las colecciones biológicas son básicamente bibliotecas, ¿no? Son como una especie de biblioteca, entre comillas, de especímenes, ¿sí? De representantes de diversas o de distintas especies y que tienen, que son acervos de ejemplares procedentes de regiones distintas que se encuentran almacenados en condiciones ideales o especiales para garantizar una integridad de los cuerpos, ¿sí? O los tejidos de lo que estemos hablando. Específicamente más adelante vamos a dar un poco más de detalle de la diferencia entre, bueno, de las distintas tipos de colecciones. Y la idea es de que mantengan esa integridad a través del tiempo lo mejor que se pueda. Esto nos permite brindar, bueno, nos permite guardar o preservar también información biológica a distintos niveles, que puede ser histórica, puede ser geográfica, genética, morfológica, de cualquier espécimen u organismo o parte de él que esté en reserva. Además, las colecciones biológicas representan, esto es una parte muy importante, representan un patrimonio natural del país o la región en donde se encuentre o de la que representan esos individuos. Y, y su incremento, ¿no? O sea, representan cómo va subiendo esos niveles de biodiversidad o bajando en todo caso, ¿no? Entonces, la idea es de que las colecciones siempre sigan creciendo, siempre sigan llegando nuevos organismos, nuevos especímenes, y no solamente uno de cada especie, porque recordemos que ciertas investigaciones o ciertas líneas que trabajan con individuos de las colecciones requieren requieren una ciencia, la ciencia necesita, perdón, hago una pausa, la ciencia necesita ser compartida, entonces necesitamos varios individuos de cada especie, vamos a llamarlo así. Entonces, este incremento a través de una recolecta de individuos planificada de especímenes, perdón, redundante, permite documentar la distribución de las especies, ¿sí? Con una base fundamental para la clasificación, la sistemática, la ecología y la biogeografía, ¿no? De las mismas. Entonces, estas colecciones, junto a la información que se le asocie, que se agregue a las recolectas para su uso adecuado y manejo con fines de estudio o educación, se convierten en la principal fuente de información sobre la biodiversidad de organismos. Además, otro punto interesante es que se estima que existen alrededor de, este es un punto fuerte, no creo yo, porque tenemos alrededor del mundo aproximadamente 3.000 millones de ejemplares, ¿sí? Distribuidos en múltiples museos de historia natural, alrededor de 6.500 en todo el mundo, ¿sí? Son colecciones, museos, los museos tienen colecciones, entonces, principalmente los más grandes y longevos, grandísimas. Entonces, eso es un dato bastante fuerte porque tenemos alto nivel de recolectas y aún así no terminamos de comprender cómo es la biodiversidad, ¿sí? Seguimos escudriñando todas las dudas, todas las inquietudes que tenemos. Entonces, pero también otro de los puntos es que nos necesitamos menos, ¿sí? Porque algunas valoraciones dentro de estos mismos datos, indican que por cada trabajador que existe en las colecciones biológicas, le corresponden alrededor de 200.000 ejemplares, ¿sí? Y esa es una de las razones por la que gran parte de las actividades dentro de las colecciones se dedican o están orientadas fuertemente al mantenimiento de las mismas, ¿sí? Porque recordemos que estamos trabajando con organismos que no están vivos, pero necesitamos que se conserven lo más cercano a cuando estaban vivos, ¿sí? Tanto de manera interna como externa. Algunos factores se pierden, como son coloraciones, algunas rigidez, la textura de los tejidos, en fin, bastante información es la que se puede llegar a perder, pero la idea es que los tengamos de una manera
idónea para poder seguir trabajando con ellos y sean representativos. Muy bien. Entonces, pero bueno, y esto de las colecciones, ok, eso es una colección y pues tiene esas influencias, pero ¿cómo empiezan, no? O sea, ¿cómo empiezan las colecciones? Pues está, como bien el hombre siempre, al parecer, siempre ha tenido esa inquietud de coleccionar y yo creo que no me dejaría mentir, creo que alguien o todos los que nos están escuchando alguna vez han tratado o tienen alguna colección de lo que sea, ¿no? O sea, ya sea de tazos o no sé, lo que ustedes, de figuras, carritos, lo que sea, ¿no? Conchitas, algunos de los locos que les gustan las conchas. Entonces, siempre hay una tendencia, ¿no? Si actualmente esa tenemos, entonces es posible considerar que las primeras colecciones biológicas datan, bueno, algunos autores así lo mencionan, ¿no? Que de las primeras que se pueden considerar históricamente, pues datan de entre 5.000 y 7.000 años, ¿no? Entonces estamos hablando entre estas de 5.000 años, podríamos mencionar a los egipcios, ya que, pues evidentemente ellos realizaban modificaciones de cuerpos que sí que tenían la noción de cómo preservar un organismo, ¿sí? Esa es la importancia, bueno, múltiples, bastantes factores son importantes dentro de los egipcios, pero esa es una de las cualidades que ellos tienen. Tenían la capacidad de preservar esos cuerpos hasta, hasta nuestros días, 5.000 años, y siguen todavía algunas características bastante notorias. Hace pocos, no sé, un poco tiempo atrás, descubrieron que una momia aún conservaba cerebro, o sea, bastantes características que son altamente formidables. Y también, pues otro ejemplo son las momias de Chinchorro, al sur de Perú, el norte de Chile, si no me equivoco, que son estas momias que tenemos al lado izquierdo, que también esos individuos tenían una capacidad de ser hace entre 7.000 y 9.000 años, nos están datando, la capacidad o la noción de poder conservar un cuerpo, ¿sí? Entonces, es algo que desde ahí, desde ese momento, empezamos con esa capacidad de desarrollar esa técnica, ¿no? Y pues nada, que también, volviendo con los egipcios, ellos no solamente se dedicaron a curar cuerpos, también lo realizaron con animales, como el perrito que pueden ver en la pantalla. Y por mencionar otros individuos que además de los dinosaurios o de los restos de dinosaurios bastante longevos, sería el, este cachorro, esta imagen que es un cachorro de león, ¿sí? Este cachorro estuvo preservado en permafrost y está datado aproximadamente entre 25.000 y 28.000 años de antigüedad, ¿sí? Entonces, obviamente esto no fue intencional, es meramente natural, pero tenemos otro ejemplo de cómo, otro ejemplo un, de un organismo que forma parte de colecciones biológicas y está tratando de ser preservado, más bien está siendo preservado de la mejor manera. Espero que sea algo casi equiparable con el permafrost, para que pueda durar bastante tiempo. Muy bien, y pues entonces esos fueron los primeros intentos de las colecciones, vamos a llamar de los acercamientos a colecciones o preservación de organismos. Pero bueno, realmente las reales o las actualmente consideradas colecciones biológicas, pues tuvieron su auge a finales del siglo XVII, ¿no? Con expediciones importantes como las de Hooke, como las de Humboldt, eh, que sabemos que esas por mencionar una de tantas, ¿no? Entonces, son de las principales representativas de aún en nuestros días. A finales del siglo XVII se hizo un gran esfuerzo por varios países, que estaban Inglaterra, Francia, bueno, actualmente Alemania sería, no recuerdo cuál es el nombre. Entonces,
Los españoles también estuvieron y obviamente estaban ligados a la expedición, ¿no? Expedición náutica principalmente. Ellos recorrían las costas de América, África, las partes en Brasil, entonces Norteamérica, el Ártico. Ellos lograron amasar una gran cantidad de recurso biológico, ¿sí? En esas expediciones ellos llevaban dibujantes, llevaban biólogos, geólogos, entonces permitían recolectar una gran base de datos para ese entonces, que aún en nuestros días nos es de bastante utilidad y todo dependerá de la pregunta que queramos contestar, nos pueden servir para contestar nuestras incógnitas, individuos que han sido recolectados 2 siglos atrás, ¿sí? 200, 300 años atrás. Entonces, mm, las primeras y más importantes expediciones, pues ya se los comenté, fueron a finales del siglo XVII y cuando esto sucede, a principios de 1800, hay un boom de colecciones biológicas, ¿sí? Hay un boom de colecciones biológicas y la que está registrada, la primera más bien, es la colección del Museo Nacional de Historia Natural de Francia, que data de 1793, ¿sí? Y de ahí en adelante, ¿no? Alrededor en esos 100 años, al menos, bueno, más de 20 colecciones fueron abiertas en Brasil, bueno, o se abrieron en América, en África, también en Europa. Esas esfuerzos por generar esas colecciones, y lo digo realmente en pienso mío, es que era tanto lo que ellos encontraban que no conocían, que tenían que hacer como una especie de sucursal antes de siquiera poderse llevar todos los especímenes que encontraban, los recolectaban y tener que llevárselos a Inglaterra de regreso o tener que llevarlos otra vez a Francia. Entonces eso era un gasto de energía, un gasto de espacio que no se podían dar el lujo. Mm, Continuando. Entonces, ¿qué puede componer a una colección biológica? Sí, o sea, ya estamos hablando, sí, hablamos de diversidad, ya vemos que hay expediciones, pero, o sea, sí, ¿qué organismos, no? La pueden integrar? Cualquier organismo vivo o cualquier organismo biológico es considerado para una colección, ¿sí? Podemos tener desde el animal que tú te puedas imaginar, plantas que también te puedes imaginar, bacterias, virus, esponjas, semillas, o sea, sonidos, paisajes sonoros, también podemos encontrarlos en colecciones, tejidos como es sangre, piel, tejidos de plantas, etcétera. O sea, todo un mundo, todo lo que sea ligado a los factores biológicos y que sean, obviamente, organismos, son candidatos a componer una colección biológica y son candidatos a ser escudriñados y descubrir los fenómenos que acaecen en ellos para poder contestar las incógnitas que tengamos o que haya desarrollado el investigador o el interesado, ¿sí? Porque las colecciones biológicas no solamente son de investigadores, de científicos, hay grandes colecciones de aficionados a lo que ustedes piensen. Puede ser desde conchitas de mar hasta mamíferos. Entonces, es, es altamente diverso esta línea, vamos a llamarlo así. Em, pero bueno, ¿cuáles son los propósitos de las colecciones biológicas? El primero, y bueno, no voy a decir el primero porque creo que en realidad un poco me contradeciría, pero con lo que podemos empezar es generar información, ¿sí? La idea de las colecciones biológicas es generar investigación, es el estudio de las mismas colecciones, documentar todo lo que en ellas se encuentran
Y esta información puede provenir directamente de los objetos de las colecciones, ya sea que alguien ajeno a quien lo recolectó, ese individuo, o la muestra que está dentro de la colección, la describa y haga y genere esa información, o puede provenir directamente de los objetos perdón, puede provenir de las actividades que con ellos se realizan, que sería la conservación o actividades de exhibición. Otro punto importante es perpetuar esa información, ¿sí? Entonces, esto quiere decir que va ligada a la conservación de los individuos, la preservación, como desde un inicio se les dije, la preservación es fundamental para las colecciones, ya que sin ella se desbarata todo y se echa a perder y se pierde el esfuerzo y es algo que jamás se vuelve a recuperar. Y el uso de las clasificaciones empleadas para esta información es lo que se tiene que perpetuar. Además, otro punto es la organización. Incluye las relaciones entre los elementos de información y los enlaces entre la información y los objetos en la colección, y el uso de las clasificaciones empleadas para dar esa organización que se requiere para los individuos que la conforman. Ya que esto es un punto eso es un punto importante, que en el pasado, o cuando recién iniciaron las colecciones, la calidad y el tiempo era muy limitado. La calidad en el sentido de los registros, cómo eran, cómo fueron en la práctica los animales o los componentes de las colecciones, cómo fueron preservándose de manera de ensayo y error. Entonces, no siempre fue tan fácil, entre comillas, como es en estos días, trabajar con esa información o trabajar con esos individuos. Y por último, la difusión de esa información, que eso es lo que hace este programa, por ejemplo, que se refiere a la creación y mantenimiento de archivos de datos que permitan llegar a las colecciones, exhibiciones y programas educativos o publicaciones. Difundir esas colecciones. ¿De qué manera? Realizar una exhibición, invitar a las personas, hacer esfuerzos para que las conozcan, tengan noción de qué es la biodiversidad, cómo es que se conserva y cómo es que se puede estudiar. ¿Qué herramientas como las colecciones nos pueden servir para llegar a eso? Entonces, ¿qué alcances tienen las colecciones biológicas? Pues simplemente y grandiosamente son una fuente inagotable de información, ¿sí? Ya que los especímenes que las conforman están disponibles para el análisis en un periodo extenso de tiempo. Eso siempre y cuando, volvemos, la conservación y la preservación esté adecuada. Por ejemplo, hay individuos de décadas atrás, siglos podría ser, que se pueden implementar análisis genéticos, moleculares o de contaminación. Es como puede ser el caso de algunas cáscaras de huevos de aves de mucho tiempo atrás, que nos permiten comparar con las cáscaras que hoy podemos encontrar, que podríamos detectar hoy en día contaminantes emergentes, como una colega me comentó en alguna charla, que es increíble eso, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la información de pocos individuos dentro de las colecciones biológicas, aunque hayan escuchado ahorita un número exorbitante de individuos que las conforman, son pocos los individuos que están dentro de las colecciones, y eso trae un beneficio inmenso a las poblaciones sin necesidad de tener una interacción de nuevo con ellas para hacer una extracción y un sacrificio, ¿sí? Entonces, eso nos lleva a mitigar futuras capturas, recolectas y, pues, como les digo, los sacrificios, que es una parte que a los que estamos en la biología, nos gusta la ecología, no es nada satisfactorio, o sea. Y entonces, al final, ¿qué nos dan las colecciones? ¿Qué aplicaciones pueden llegar a tener, no? Entonces, de entrada, sí, debido a que las colecciones son un archivo de la ocurrencia de ejemplares en un lugar y tiempo específico, los datos que contienen construyen la mayor fuente que podamos encontrar representativa de la biodiversidad, ¿no? Y eso
Y además nos permite trabajar con líneas de taxonomía, donde podemos nombrar, identificar y revisar las variaciones, las variabilidades morfológicas de los individuos. La sistemática es otra de las ramas que podemos aplicar, que es el estudio de las relaciones entre las especies. Los estudios evolutivos, morfología, osteología, la fisiología, estudios predictivos de biodiversidad del planeta, incluso, no solamente de una región pequeña, que puede ser del pasado y futura, y con hasta rangos de extinción, ¿no? Mantenerlos. Y pues también los factores de las líneas ambientales, la ecología de especies, podríamos hablar de la historia natural de los individuos, estudios de algunas veces los individuos están enteros y nos permite, por ejemplo, saber de qué se alimentaron en algún momento y de qué se alimentan actualmente, si hay cambios o si hay temporalidades, etcétera, ¿no? Los estudios moleculares, ni se digan, y los estudios de biodiversidad de una región, país o planeta, como les comentaba, podemos hacer predicciones amplias. Colecciones en México, ¿no? Ya hablamos, ya dijimos que en Europa, en América también, en Norteamérica están, bueno, más bien en Estados Unidos están otra de las colecciones principales del mundo. Pero México también cuenta con bastantes colecciones. Las universidades cuentan con colecciones, algunas escuelas y el sector privado también hay coleccionistas de- bueno, hay colecciones biológicas privadas que muchas veces dejan mucho que desear en las instituciones públicas o de acceso libre, pero entonces hay esfuerzos, hay gusto por este tipo de información. Sin embargo, en esta tabla que está anunciada es de un trabajo de Martínez de la Vega y es curioso porque, bueno, no es curioso, más bien es bastante interesante porque él menciona que en 27 colecciones dentro de México son las que albergan el 85% de la biodiversidad, ¿sí? Al menos registrada, de las especies que tiene registro. Específicamente está hablando de la parte botánica y de zoología. Entonces, tenemos un número de especímenes de 10.450.000, o sea, aquí en México solamente. Y digo, no es de sorprenderse porque, aunque suena trivial, México es un país mega diverso y está dentro del ranking. Entonces, no es de sorprenderse, sin embargo, aunque tenemos colecciones en la universidad, en UNAM, en UTN, que son de los principales, Guadalajara, la UDG, la Universidad Autónoma de Nuevo León y el INECOL, pues tienen un buen acervo, ¿no? Pero todavía creo que es necesario meter más difusión, en la parte de difusión, para que sean museos abiertos de lleno y que la gente también pueda, las personas comunes, se puedan empapar de este tipo de cosas, ¿no? Entonces, los mayores acervos de hongos, plantas y animales se encuentran en estas instituciones que ven en pantalla y pues es un dato interesante, ¿no? El 85% de la diversidad registrada, ellos la poseen o bueno, la tienen en acervo según Conavio, ¿no? Que es la base que ellos consultaron o en la que se basaron para hacer eso. Y pues con esto termino esta breve charla. Espero que la hayan disfrutado y sobre todo que tengan dudas. Muchísimas gracias, Adrián. Pues vamos a un video y regresamos con esas dudas y preguntas. Gracias. Pues estamos listos aquí. Muchísimas gracias a todos por seguir con nosotros en este miércoles de Chicharrón. Acabamos de escuchar a Adrián Arbizu Ruiz, que nos habló de las colecciones biológicas, de cómo surgieron y, bueno, todas las opciones que podemos eh,
que podemos utilizar para aprovechar todo este material, ¿no? Tenemos saludos de Norma, con la doctora Norma, la doctora Marta, también de Valeria Ramírez. Muchísimas gracias por sus comentarios. Tenemos pocas preguntas, te voy a hacer una de ellas. Mar nos menciona que si puedes mencionar sobre la posibilidad de extraer ADN en muestras de formol. ¿Cómo va eso? ¿Se puede, no se puede o quién sabe? Precisamente es curioso porque la semana pasada me topé a unos colegas que le saben a lo molecular, ya iba a decir una. Entonces, hablamos de eso, ¿no? Le dije, oye, ¿sabes qué? Tengo muestras en ciertas condiciones y creo que funcionan, ¿no? Entonces, y no las tengo en formol, le dije. No están en formol, sí se puede, para que no haya problemas. No hay problema, güey, sí se puede, sí, ya se puede, ¿no? Sí se puede trabajar con formol, todos los individuos que tengan en formaldehído sí se pueden trabajar. Hasta donde él me dijo eso, que confío que me haya dicho algo certero. Muchísimas gracias. Sí, parece que las técnicas moleculares han cambiado, ¿no? Entonces, lo que antes no se podía por está destruido el ADN, pues ya hay muchas opciones. Hay kits completos que podrían ser útiles. Nos mencionan que gracias. De, perdón, Dime. de eso lo curioso es que la colección era de tejidos con cáncer, ¿eh? Lo que ellos trabajan. Entonces, esa es otra colección, por ejemplo, ¿no? Son tejidos que presentan ese tipo de anomalías o enfermedad, no sé si sea lo correcto llamarlo de esa manera, pero ese fue el ejemplo que le dio otro colega. Sí se puede, se recuerda que hacemos con los tejidos que están en esas condiciones, que están en formol, porque cuando se extraen de las personas, creo que en eso los conservan, y ya se puede. Entonces, yo creo que fue la necesidad de poder tener explicación de ese tipo de muestras. No, con todo el material que nos contaste, ¿no? Pues antes se fijaba en formol, ¿no? Sí. Muchas gracias. Tenemos otra preguntita también de Mar. Nos pregunta que cómo está la colección de tu universidad. Bueno, esta colección acabamos de abrir bueno, de iniciar, ¿no? Acabamos de iniciar una colección de invertebrados. Estamos ahora básicamente que en el inicio como tal, tenemos material, estamos trabajando en trabajo de escritorio, identificación, la mejor manera de conservar los individuos. De momento ahorita es una colección seca. Tenemos individuos húmedos, pero de momento nos vamos a enfocar para la organización y echar a correr el proyecto con la parte seca y con un futuro poder avanzar a la parte húmeda, ¿no? Pero ahí está y se necesitan manos, cualquier persona que quiera involucrarse, esté en Hermosillo o esté en otra parte del país, con mucho gusto los vamos a recibir. Perfecto. Entonces ya saben, por ahí siempre se me olvida cómo es acá. Está en los datos de contacto de Adrián, entonces pueden escribirle directamente y aprovechar, ¿no? Lo que él nos menciona, que si están en Sonora podrían trabajar ahí físicamente y si no, pues pueden trabajar a distancia, ¿no? Entonces hay que aprovechar estas herramientas que se potencializaron con la pandemia. Tienes saludos de la doctora Marta y también de Carmen. Carmen, muchas Hola, gracias. Y hola, ella nos Carmen. pregunta, te pregunta, ¿cuánto crees? ¿En cuánto crees que falta por registrar, perdón, cuánto crees que falta por registrar de las colecciones nacionales, ya sea cuantitativamente o cualitativamente? Saludos de vuelta. ¿Cuántas colecciones creo que Pues faltan por cuánto registrar? falta, no especifica mucho, pero habla de las colecciones nacionales, entonces no sé si sea como de algún grupo en particular o a nivel regional, etcétera. Pues hace poco hubo un esfuerzo bastante significativo por tener un registro de las colecciones, al menos los datos que contienen, ¿no? Más que ver el estatus de las colecciones. Creo que esos registros los tiene Conavio, la doctora, creo que debe estar
debe estar enterada de eso, mejor que yo. Entonces, creo que está en estos registros. Sin embargo, no estoy seguro si todas esas colecciones se mantienen en un estatus vigente, en el sentido si sus registros están correctos, uno. Dos, si están los individuos realmente o solamente ya cuentan con solo el dato, ¿no? Y pues eso, esa parte, no sé si logro contestar esa pregunta. Sí, creo que está bastante bien. Y de hecho, pues siempre falta actualizar, ¿no? La verdad es que es un trabajo bien arduo. Todos los que trabajan en colecciones lo saben y cuando terminan de hacer una actividad hay que empezar otra que ya quedó atrás. Sí, Adriana dice que respecto a lo que habían preguntado el formal, ¿no? Que si es necesario usar kits especiales para obtener el ADN, que se requiere una muestra grande para que se pueda amplificar y que son costosos. Entonces, que ya no usen formol, utilicen etanol al 90% y resguardar en frío. Gracias, Adriana, por el comentario. Y gracias. tengo uno de Carlos. Adelante. Ah, ok. Carlos, ok. Excelente charla, gracias, Carlos. Valoramos las colecciones biológicas con ejemplares físicos, pero en la actualidad se van aceptando cada vez más las descripciones de especies nuevas con fotografías y repositorios digitales de las mismas como colecciones. La pregunta es, ¿qué opinas de esto y qué se sabe de esto en México? Wow. Bueno, pues, ¿qué se sabe en México? No, creo que todavía estamos un poco verdes en ese sentido, porque estamos, sí, con las físicas, que ya contamos con ellas. Estamos un poco, no me gusta decir atrasados, simplemente no hemos puesto o no hemos podido dar un empuje significativo para poder tener una colección representativa de México, o decir, sabes que esta es la colección más grande y contiene todas y está perfecta para público en general, y citarlo y citarlo científicamente. Eh, desconozco si esté así en ese momento, pero la verdad pienso que en cuanto a mi punto de vista, ah, la taxonomía es un arte, ¿no? Es parte tienes que tenerle amor. Si te gusta la taxonomía, tienes que tenerle amor a eso, ¿sí? Entonces, a mí en lo particular me parece un poco difícil hacer una descripción con base en fotografías. ¿Por qué? Porque las fotografías sí te representan una imagen, sí te muestran una imagen del individuo, pero difícilmente puedes tener el detalle de tenerlo en la mano, ¿sí? Tenerlo en la mano, poder ver las texturas directamente con el grado de aumento que necesites, las formas, incluso pues poderlas sentir, ¿no? La aspereza o lo liso. Entonces todo eso lo pierdes en una fotografía. Aún no está la tecnología que nos pueda dar eso, tal vez en un futuro, pero todavía no. Entonces, no es que esté en desacuerdo con eso, pero creo que debe de complementarse con la taxonomía clásica. Y como en muchos congresos lo hemos visto de malacología o en congresos de zoología, los taxónomos se están perdiendo, ¿no? Cada vez somos más pocos y hay menos desinterés y no se valora como tal esa parte, o no está teniendo una valoración adecuada. Y pienso que debe ser complementario. Muchas gracias por la respuesta. La verdad es que ahorita viendo quiénes nos están haciendo comentarios, que conozco a algunos, muchísimas gracias por estar aquí. Diría que somos taxónomos de closet, ¿no? En el sentido de que sí hacemos taxonomía, pero el sueldo viene de otras cosas, ¿no? Entonces, ahí nos hacemos tiempo por ahí. Y yo nada más había visto un artículo justo que describían una especie, por ahí decían que no lo estaban describiendo, pero sí, a partir de una fotografía que no era del todo buena. A ver si podemos encontrar ese artículo y se los ponemos ahí en la página de A Poco No. Nos estamos acercando al final. Quiero recordarles que visiten nuestra página de YouTube. Este video lo vamos a poner allá y le den me gusta
seguir, campanita, etcétera, para que estén enterados de los videos que estemos subiendo y en las diferentes redes sociales y también nos sigan en todas las otras redes que nosotros tenemos y que pueden ver directamente en nuestra página o en la parte de aquí abajito. Siempre me fallas. Ya estoy viendo que no tenemos algún comentario extra ni dudas. Entonces, mi última pregunta, y ya tenemos ahí el enlace para el YouTube, mi última pregunta sería, ¿qué quieres que nos llevemos de esta charla? Wow, ¿qué quiero que se lleven? Que se contaminen y vayan a los museos. Visítenlos. Realmente, si tienen los que tengan un museo cerca, desafortunadamente, y lo digo en serio, tenemos muy pocos museos en el noroeste del país, pero los que tengan un museo cerca, visítenlo, vean lo que existe y aduéñense de las cosas que están ahí porque son suyas y interésense más por las cosas que no conocen. Eso creo que sería todo. Muchísimas gracias. Muy bonito consejo. Salgan y conozcan pues los museos, ¿no? Hay mucha información que podemos obtener de ahí. Yo me enteré por una persona que en el Museo del Templo Mayor hay una placa de poliplacóforo, ¿no? Entonces, fui así con un par de amigas malacólogas, nos fuimos a recorrer el museo y obviamente está en la penúltima sala y a mí me habían dicho, hay un poliplacóforo ahí, pues hay un par de placas de un mini poliplacóforo. Pero bueno, los museos nos pueden sorprender y hay que aprovecharlos. Adrián, Sí, claro. muchísimas gracias. Gracias a ti, muchas gracias por la invitación. Espero pronto volver a estar aquí y gracias a todos por sus comentarios y preguntas y que hayan estado en la charla. Muchísimas gracias. Le vamos a compartir a Adrián el enlace para que vea ahí directamente los comentarios. Muchas gracias a ustedes. Nos vemos en el siguiente miércoles, que va a ser un chicharrón diferente, porque vamos a estar juntos pero no revueltos, porque luego nos vamos de vacaciones. Los esperamos a los que están en la Ciudad de México. Este sábado, 3 de diciembre, vamos a estar en la Noche de las Estrellas, desde las 4 de la tarde. Bueno, vamos a llegar antes, ahí para limpiar y acomodar, pero oficialmente estaremos de 4 a 10 de la noche. Esperemos contar con su asistencia. Va a haber talleres, charlas, van a estar los colisionadores con unos textos también para cambiar un poquito la dinámica de nuestras actividades. Y bueno, va a haber, ahorita les digo, 62 carpas ahí, ¿no? Entonces va a haber un montón de información, telescopios, etcétera. Pues muchísimas gracias a todos y buenas noches. Y cabe mencionar que nosotros vamos a dar kits de regalo para todos aquellos que vayan. Ay, esa es sorpresa. Está bien. Bueno, les van a dar 2. No es cierto. Eso está muy bien, porque el Ahora, ponente lo dijo. Si tú vas diciendo que Adrián lo dijo, entonces te regalamos no 1, sino 2 kits. Gracias. ¿Sí es en serio? Sí, en serio, totalmente. Muy bien. Bueno, nos vemos. Buenas noches. Gracias. Adrián, no te vayas. ¿A poco no? Comunicación de la ciencia. Conocimiento libre para todos.